Hola, mis queridas poderosas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un extraordinario miércoles. Y aquí yo, después del sustote que nos hizo pasar el temblor aquí en la Ciudad de México, en Michoacán y en otros estados, el temblor del 19 de septiembre, que bueno, ya nos traen aquí como si fuera día festivo. Hubo muchas tendencias a través de redes sociales de que bueno, ya se inaugurara que ese es el día oficial del temblor en México. O sea, yo digo que en la Ciudad de México ya estamos muy ciscados con el día. Yo sé que en otros estados también ha temblado de esa manera en algunos otros días o a lo mejor ese mismo día también. Pero pues bueno, aquí ya nos agarró de bajada. Es la tercera vez que tiembla fuerte en la Ciudad de México el 19 de septiembre. Y a mí me encantó ver las tendencias en internet de cuál es la explicación de y cuál es la probabilidad de que tiemble en el mismo día y cerca de las mismas horas. Es importante resaltar eso. El temblor del 2017 fue aproximadamente a la 1:10, algo así, y el temblor de este año fue ya estoy loca, fue a la 1:10 y el de este día fue a la 1:05, el mismo día. Entonces, bueno, hay todo un tema ahí con que la probabilidad de que eso pase es muy baja. Muchos dicen que es por la numerología del día, que algo nos está queriendo decir. Muchos otros dicen que es el colectivo popular el que atrae nosotros con todas nuestras energías, atraemos el hecho de que nos tiemble ese día. Pero bueno, por si sí o por si no, lo que pasa con el temblor es que cada que tenemos un temblor, además de esa magnitud que fue bastante fuerte, seguramente los que les tocó en los estados donde se sintió bastante, pues sí asusta, ¿no? Después de ver lo que ya pasó en el 85 y en el 2017, pues bueno, nos tuvieron que aventar varios bolillos para el susto, pero ya después de que nos pasó el susto, pues nos acordamos de algo bastante importante que muchas veces, digo, obviamente la primera cosa que uno hace, pues es tratar de salvar su vida. Ya que uno salva su vida, lo siguiente lo que piensa es, ¿y qué tal que se me cae la casa? ¿Y qué tal que no estoy en mi casa, estoy en la oficina, tiembla, yo me salvo y cae un temblor como los que ya nos han caído y mi casa está desprotegida y se me cae por un temblor? Entonces, pues bueno, es el día de hoy de lo que vamos a hablar, del seguro de casa, porque a mi parecer es de los seguros más importantes que todas las personas debemos de tener. Pero desafortunadamente en México es de los seguros menos contratados. Más o menos se estima, de acuerdo a la AMIS, que el 6% de las casas en México se encuentran aseguradas y más o menos alrededor de un 4% es porque a las personas los obligaron a asegurar sus casas a través de un crédito hipotecario. O sea, más o menos solamente 2% de las personas que tienen casa la aseguran por voluntad propia. Y este es un dato que me parece bastante triste, porque todas las personas que tienen casa, ya sea porque la heredaron, ya sea porque la construyeron, porque la compraron con crédito, porque ahorraron y la compraron de contado, saben el esfuerzo que es tener una casa y lo difícil que es ya ser dueños de algo, como para que en un temblor ¿qué dura un temblor? Un minuto, pierdan todo lo que han construido, porque recuerden que el seguro de casa no solamente va a cubrir la estructura en sí de la propiedad, también es importante que ustedes sepan que se puede asegurar las cosas que hay dentro de la casa. O sea, ustedes piensen un segundito cuáles son las cosas o cuánto les ha costado tener todo lo que tienen dentro de su casa. Y esto es importante que lo sepan también para los que no tienen todavía no son dueños de una casa, pero rentan o viven con sus papás o lo que sea. También se pueden asegurar solamente las cosas que hay dentro de la casa, porque es una lana. O sea, yo de repente en las asesorías que damos hacemos cuentas y nada más de una lavadora, el refri, la tele, el microondas, o sea, en algunos casos ya llegamos a tener 100,000 pesos solamente en esos artículos, más la ropa, más la cama, más las mesas, más la sala, más la cocina, más todo lo que hay dentro de la casa. Es una lana lo que le invertimos a nuestra casa y a lo que hay dentro de la casa. Entonces, hoy les voy a platicar un poquito de cómo funciona este seguro. Es un seguro que a mí me encanta, o sea, me encanta porque tiene muchísimos beneficios el contratarlo.
Ya digo, independientemente de si tú tienes casa, ya es tu casa o solamente rentas, es un seguro que busca proteger uno de los patrimonios más importantes que tenemos, que de base es la casa, y en segundo lugar, pues las cosas que tenemos en nuestra casa. La mayor parte de las cosas en las que gastamos seguramente están dentro de nuestra casa. Entonces, pues bueno, ¿qué va a cubrir un seguro de casa? Lo primero es que, bueno, la cobertura básica de un seguro de casa, o sea, la que te dan como, la que te pueden dar por default, es una cobertura en la que se va a cubrir la propiedad en caso de incendio. Aquí también ya nos pasó, o sea, aquí en la Ciudad de México, por el volumen, hemos visto de todo. Hace, pues, no me, como unos 6 meses, 8 meses, no me acuerdo, hubo una explosión en Coyoacán que, pues bueno, hizo muchos destrozos en un departamento y en varios departamentos, ¿no? Entonces, el seguro de casa va a cubrir cualquier daño ocasionado por explosión o por incendio del departamento. Esa es la cobertura básica y la cobertura que ustedes pueden incluir para proteger el inmueble va a ser el hecho de que ustedes puedan asegurar justamente la casa por terremoto, erupción volcánica y riesgos hidrometeorológicos. Y aquí esto es lo que se va a cubrir: incendio, terremoto, riesgos hidrometeorológicos y erupción volcánica. Esos son los daños por lo que se va a cubrir la propiedad en caso de que sufra daños por alguna de las cosas que les mencioné, ¿no? Y aquí dependerá de la región. De repente, por ejemplo, terremoto y erupción volcánica tienden a estar bastante juntas. Parece que hay una relación también entre que tiemble y algo pase en los volcanes. De hecho, pasó el 19 de septiembre, el lunes, que pues tembló horrible y el Popo tuvo actividad, o sea, nada grave todavía, pero bueno, hay algunas regiones en las que podría ser más peligroso estar cerca de un volcán. No es lo mismo la Ciudad de México, que aquí, pues digamos, el riesgo más grande que tenemos es de terremoto, pero a lo mejor en estados como Quintana Roo, Guerrero, Veracruz, pues ahí a lo mejor no tienen un riesgo tan alto de que haya un terremoto, pero sí tienen un riesgo de que haya algo hidrometeorológico como un huracán, pues un tsunami. Digo, no ha pasado aquí, pero bueno, hay un riesgo porque hay mar, o de que exista alguna inundación. Ya pasó hace algunos años en Tabasco una inundación muy fea. Entonces, a lo mejor en estados del norte, a lo mejor hay más probabilidad de que por el clima tan seco pueda haber incendios. Entonces, cada lugar tiene su propio riesgo. Sin embargo, es recomendable que el seguro de casa que tú contrates cumpla con todo, o sea, cubra todo, ¿no? Bueno, digo, a menos que tú me digas, oye, en mi estado aquí no hay manera ni poder humano de que tiemble, pues no me sirve la cobertura de terremoto. Pues está perfecto, pero bueno, en general, pues una inundación podría tal vez pasar. Digo, ahora como está el clima, pues solo Dios sabe, ¿no? Ya les pasó también ahí en Monterrey, que primero, bueno, en Nuevo León, que primero no les llovía y luego les llovió y hubo pues varias afectaciones por el agua. Entonces uno ya no sabe, ¿no? De igual manera, les decía, la primera parte de la estructura por estas coberturas. La siguiente parte es cubrir los contenidos, todo lo que hay dentro de la casa. Eso también se va a cubrir por esos riesgos, que es incendio, porque si se te incendia la casa, puede ser que no sea tan grave, pero puede ser que se incendie toda la casa y de todas maneras pierdas todo. O si se te cae la casa en un temblor, pues ya se fue tu tele, tu refri, tu todo, ¿no? Entonces puedes asegurar también los contenidos. No esa fuerza, porque puede ser que tú, por ejemplo, tengas una casa que rentes. Entonces, si a ti nada más te interesa asegurar la estructura de la casa, entonces puedes asegurarla solo, porque si la rentas, pues a ti te vale gorro el que renta, ¿no? O sea, tú no le vas a pagar las cosas al que renta, aseguras solamente la estructura. Si al contrario tú rentas, pues a ti te vale gorro si al dueño se le cae la casa. A ti lo que te interesa es cubrir las cosas que son tuyas, que están dentro de la casa. Y bueno, el último caso, pues es que te interese la estructura y los contenidos. De todas las maneras, se puede hacer. Y bueno, esas son las coberturas básicas. Aquí es muy importante qué no va a cubrir. Me hacían unas preguntas a través de redes sociales que me parecieron bastante interesantes. Me decían, oye, ¿y si yo vivo en un lugar donde se deslava la tierra, lo puede cubrir? Y aquí es importante: si su casa tiene alguna, se llama agravación de riesgo, o sea, es decir, en el cerro pasa mucho que se desgaje el cerro, ¿no? O sea, es algo normal. Entonces, pues la gente no debería vivir en el cerro.
Sin embargo, bueno, por las condiciones económicas del país, porque pues es lo que hay, es donde se puede vivir, pues mucha gente vive ahí. Sin embargo, ya a nivel seguro, si tú te encuentras en una zona en la que no deberías estar, en la que tu casa no debería estar y te pones ahí, eso no va a estar cubierto. Solamente va a estar cubierto un desgaje de cerro. Si tu casa se encuentra en una zona permitida y, por ejemplo, por un terremoto se desgajó el cerro por obra de Dios o hubo así tanta lluvia que valió, pero sin considerar que ahí era un lugar donde tú podías naturalmente vivir. Tampoco se va a cubrir, y esto es como muy general, se los cuento, hay muchísimas cosas que hay que considerar al momento de contratar un seguro de casa o cosas que no necesariamente se van a cubrir, pero lo más importante es que la casa esté construida como debe de ser, o el departamento con los lineamientos que debe de ser. Algo que muy probablemente puede y que seguramente va a invalidar el seguro es, por ejemplo, yo construí mi casa y eso pasa mucho en México. Construí mi casa, yo lo hice porque yo le sé la construcción, me ayudó mi albañil de confianza, pero no le construí la barda que divide de mi casa con la otra casa. Entonces, en el temblor del 2017 pasó que en algunas casas, pues digamos que la casa de al lado se cayó y se me fue encima, ¿no? Y pues por el temblor, ¿no? O sea, tuve afectaciones yo por el temblor más la caída de la casa adicional, ¿no? O mi casa se le cayó a alguien más encima. Eh, en este caso, si ustedes no cuentan con todos los lineamientos, como en este caso la barda, lo que va a hacer el seguro es invalidar el seguro, porque muy probablemente si esa barda hubiera existido, no se hubiera caído una casa sobre la otra casa, ¿no? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta que en cualquier seguro, no solo en el de casa, cuando ustedes hacen una agravación del riesgo o tienen algo que puede aumentar la probabilidad, pero digamos que provocado por ustedes, de que la cobertura o de que el evento pase, la cobertura se va a invalidar, ¿vale? Entonces, esto es bastante importante. Otra de las coberturas, bueno, aquí ya platicamos acerca de lo más importante, que es cómo cuido mis cosas y mi casa, pero también en este ejemplo que les decía, puede entrar un seguro que es también muy importante, de una cobertura dentro del seguro de casa, que es la cobertura de responsabilidad civil. Y aquí se puede aplicar para terremoto, para otras cosas, ¿no? O para muchas cosas que no tienen nada que ver con estos riesgos que platicamos. La cobertura de responsabilidad civil tiene la función de pagar los daños que tu casa cause a un tercero. Y aquí puede ser desde, oye, por el movimiento, digo, voy a exagerar estos ejemplos, pero puede ser por cualquier cosa. Yo vivo en un departamento y entonces se me incendió el departamento porque hubo una fuga de gas o quién sabe qué pasó, se me incendió el departamento y yo soy el piso 1 o la planta baja. Si el incendio no se contiene, no nada más voy a perder mi casa, muy probablemente mi incendio afecte al vecino de arriba y entonces, como es mi problema y es un tema de mi casa, yo soy responsable de pagarle al vecino de arriba todos los daños que cause mi incendio. Entonces, la cobertura de responsabilidad civil sirve para eso, para pagar los daños que sin dolo ni mala fe yo haya causado a un tercero. O a lo mejor no le pasó nada a la casa, no tan grave, pero pues alguien falleció dentro de la casa por el incendio. Entonces, esa cobertura también es súper importante, cubre muchísimas cosas. Ahorita nada más voy a tocar como los principales para lo que sirve la cobertura de responsabilidad civil, pero bueno, básicamente funciona como cuando uno va en su seguro en su coche y le chocas a otro coche, tú eres responsable de pagarle al coche al que le pegaste, ¿no? Funciona exactamente igual, nada más que la casa pues no se mueve, ¿no? La casa está ahí y puede ser una explosión, puede ser agua, o sea, a veces pasa en los departamentos que tu departamento, tú ni sabes, tiene una fuga y daña el techo de la persona de abajo, ¿no? Y eso también puede estar cubierto en la cobertura de responsabilidad civil. Ahora, esto es como lo más básico que yo les sugiero que tengan para cubrir su casa, pero existen algunas coberturas adicionales que también en muchas aseguradoras pueden incluir, que a mí me encantan porque de repente el seguro de casa no se contrata porque una se percibe que es caro, que ahorita vamos a ver que no, y la otra es que se percibe que, bueno, la probabilidad de que se te caiga la casa es chiquita. Y la realidad es que es cierto, o sea, si vemos en el tiempo de los temblores,
cuántas veces que ha temblado se ha caído una casa, pues no son tantas. Lo que sí es que no es la frecuencia lo que hace que necesitemos un seguro de casa, es la severidad. Puede ser que, como en el caso del 85, pasaron 30 años sin que pasara nada. Nada así del 85, nada más había simulacros, todos jajaja, los temblores, y hubo muchos años en los que no pasó nada. Y de repente llega 2017 y que se nos va con todo, y entonces puede ser que tú, pues no haya pasado nada en 1000 años, pero el día que pasó hubo una destrucción horrible y pérdidas económicas horribles, ¿no? Entonces, más bien lo severo que puede ser si es que llega a pasar. Pero como se percibe que no puede pasar, pues dices, ay, pues ¿para qué lo quiero? ¿No? Pues, ay, no pasa nada. Pero puedes contratar algunas coberturas adicionales que sí puedes utilizar en el día a día. Por ejemplo, dentro de las cosas que tienes dentro de la casa, puedes agregar una cobertura para que te cubran el robo dentro de la casa. O sea, si alguien entra a robar. Eso, pues es más común en México, que se meten a robarte a tu casa. Bueno, si entran a robar a tu casa, se te pueden pagar las cosas que tú tenías dentro de la casa. Otra bastante buena es, puedes contratar algunas coberturas de robo en tránsito. O sea, por default la cobertura de robo de casa va a cubrir solo lo que haya dentro de la casa y pues te lo tienen que robar pues en tu casa. Pero puedes agregar alguna cobertura para que te cubra robo de ciertos artículos cuando tú estás fuera de tu casa. Y dentro de las cosas que más apreciamos todos está el celular, las computadoras, un reloj tal vez, y en algunas aseguradoras incluso llegan a cubrir tu bici. O sea, tu bici es un artículo que normalmente tienes en tu casa, pero que sale contigo a algunos lados. Entonces puedes agregar esa cobertura por si te roban fuera de tu casa alguno de esos artículos. Obviamente tiene ciertos topes, no todos los artículos están cubiertos al 100%, pero es una gran ayuda por si te cobran y muy baratito comparado con otros seguros de artículos. Y otra que a mí, miren, yo la he usado, no saben, es una cobertura de artículos electrónicos y electrodomésticos. Básicamente, esta cobertura que pueden agregar va a cubrir, por ejemplo, de entrada descargas, o sea, si hay una descarga eléctrica y dejó de servir el refri, pues bueno, te van a pagar el refri con su respectivo deducible, pero es pues, pequeño. O si llegan a tener los equipos electrónicos o electrodomésticos incluso un daño por alguna impericia. Y una impericia no es más que estoy bien, güey, se me cayó. Entonces, yo he utilizado mucho esa cobertura en algunas ocasiones porque me ha pasado que se me cae el celular y se me rompe la pantalla. O ya me pasó una vez que andábamos moviendo una tele y pues bien, güey, se nos cayó. Eso lo puedes asegurar a través de esta cobertura, que hay que checar muy bien, dependiendo con qué aseguradora lo vayas a contratar, hay que checar muy bien la cobertura, pero en general esas son las dos cosas que cubren, que son bastante útiles porque descargas sí hay en algunas ocasiones, especialmente cuando aquí en la Ciudad de México, cuando está la época de lluvias, pues muchas veces se nos va la luz y hay descargas eléctricas y bueno, otra vez, o sea, a lo mejor tu refri te costó 20,000 pesos y tu lavadora igual otros 15 y de repente en una descarga lo pierdes, ¿no? Y además la incomodidad de no tenerlo, bueno, pues el seguro puede pagarte los daños causados a esa lavadora o incluso muchas veces si la lavadora o el refri no tienen reparación, pues se te va a pagar como nuevo. O sea, esto está bastante padre y son coberturas que puedes incluir y que además es así, las vas a usar en el día a día, ¿no? Digo, en el caso de las impericias, solo como dato curioso, hay una gran proporción de pagos de este tipo de seguros de gente que se le cae el celular a la taza del baño. O sea, a mí no me ha pasado, pero bueno, no sé si a ustedes les haya pasado poderosas, pero pues bueno, es una impericia, se me cayó, estoy bien, güey, se cayó el agua o se me cayó, se me rompió y bueno, esto nos puede pasar en cualquier momento. Y pues ahora sí, poderosas, ¿cuánto cuesta o qué tan caro es un seguro de casa? Les puedo decir que es de la cosa más barata proporcional a lo que se está cubriendo. Hice un ejercicio que de hecho publiqué ayer en mis redes sociales en GAL y es el que les quiero compartir a ustedes. Hice tres cotizaciones y esto es porque dependiendo de la zona o del código postal donde se encuentre tu propiedad, va a ser la diferencia de costo. Y esto es porque, como les decía hace rato, hay ciertas zonas que tienen un riesgo mayor
de tener algún incidente que otras. Incluso aquí, por ejemplo, dentro de la Ciudad de México, por delegación o por código postal, aquí dentro de la Ciudad de México van a encontrar diferencias de costo porque no es lo mismo, por ejemplo, la colonia Roma, que ya sabemos que le tiembla, se siente horrible, se han caído muchas cosas ahí, o se cayeron muchas cosas en el 2017, que son colonias donde hubo más afectación en los temblores, donde están catalogados como zonas con alto porcentaje o alto nivel de riesgo por sismo, a lo mejor otra zona ahí, no sé, digo, voy a decir una delegación, Azcapotzalco. A lo mejor Azcapotzalco, no es que no hayan sentido el temblor, pero no tuvo la misma magnitud, no pasa por ahí la placa, para cuando tiembla, y entonces el código postal va a tener un factor bastante importante dentro del costo. Yo coticé un departamento de 2 millones de pesos en la zona centro de la Ciudad de México, otro en Cuernavaca, Morelos y otro en Atizapán, Estado de México. Y más o menos para asegurar ese departamento de 2 millones de pesos, asegurarlo en zona centro va a costar 9,964 pesos al año. Y aquí es muy importante el dato porque a lo mejor me va a decir, ay, es muchísimo, 9,000 pesos, pero realmente lo que te está cubriendo son 2 millones de pesos para tu casa. Muchas veces el seguro de coche, cuando el coche ya bien devaluado, a lo mejor te vale 100,000 pesos, el seguro del coche llega a costar a veces hasta más de 10,000 pesos y lo pagamos. En este caso, lo que indica este costo, ahorita lo vamos a ver, en Cuernavaca, Morelos, un mismo departamento, vamos a poner el mismo departamento igualito de 2 millones de pesos, pero que se encuentra en Cuernavaca, Morelos, en lugar de 9,900 va a costar 7,200. Y este cambio de costo, considerando que fuera el mismo departamento, se debe a la probabilidad de ese código postal de que alguno de los riesgos que les comenté pase. Recuerden, incendio, terremoto, erupción volcánica y riesgos hidrometeorológicos. Y bueno, el último fue Atizapán, Estado de México, y otra vez ese mismo departamento de 2 millones igualito, lo pongo en Atizapán y el seguro de casa cuesta 4,010 pesos, menos de la mitad de lo que cuesta asegurarlo en la Ciudad de México. Y esto se debe a la ubicación. En la zona centro de la Ciudad de México es más caro porque la probabilidad de temblor ahí o de afectaciones por temblores es mucho más alta ahí que en Atizapán. En Atizapán no significa que no pueda llegar a haber una afectación por temblor, pero bueno, todos los que vivimos por acá sabemos que, bueno, en el Estado de México no siempre se sienten los temblores y si se llegan a sentir, no se sienten de la misma manera que tenemos acá. Entiendo que es por la manera en la que está el suelo, no sé, yo no entiendo bien todo eso, pero bueno, lo que sí pasa es que, pues digo, tampoco tienen un riesgo hidrometeorológico importante, o sea, que digas, pues aquí hay huracanes, pues no, inundaciones puede llegar a haber, pero tampoco es súper común. Entonces, pues el riesgo que tienen las personas de Atizapán más probablemente pudiera ser un incendio que un terremoto, a diferencia de la Ciudad de México, que, bueno, el terremoto puede llegar a tener el número 1 de riesgo para tu casa. Entonces, realmente si lo ven, depende mucho del estado. Aquí coticé estos tres porque, bueno, aquí nos tembló, Cuernavaca, bueno, Morelos también tuvo afectaciones en el temblor de 2017 para que vean la diferencia, y pues Atizapán no, ¿no? Entonces, es muy importante que consideren esto que les platico. Si tienen alguna duda, me lo escriban, me contacten a través de mis redes para poder revisarlo. Recuerden que es muy importante que podamos proteger nuestro patrimonio. Y les decía al inicio que la mayor proporción de seguros de casa que se tienen contratados se hacen a través de créditos hipotecarios porque el banco nos obliga. Y ayer platicaba en un live que tuve con unas chicas que platicamos justamente de créditos hipotecarios. Les platicaba que, bueno, el banco te obliga a tener ese seguro porque el banco está protegiendo su dinero. Los seguros de los créditos hipotecarios mayormente lo que van a hacer es que si la casa se te cae, van a liquidar tu deuda. Y eso es obligatorio porque el banco está preocupado de que algo le pase a la casa y ellos se queden sin que les pague su dinero. Entonces, hay que aprenderle un poquito al banco.
así ellos como están cuidando su dinero, nosotros tenemos que cuidar nuestro dinero. Si nos costó tanto trabajo y esfuerzo tener nuestra casa y las cosas que hay dentro de nuestra casa, entonces hay que protegerlas, o sea, hay que buscar la manera de que la afectación económica llegue a ser menor. Desafortunadamente, en el caso de las vidas, pues no podemos hacer mucho porque pues si uno se muere, pues no nos podemos reponer con dinero, ¿no? Pero en el caso de las propiedades, pues sí podemos ayudar a que si tenemos una afectación económica, no nos vayamos a quedar en la calle, porque aún hoy, después de 5 años del temblor de 2017, todavía existen muchas familias a las que no se les ha podido reponer su casa y no es para que digan, ay, sí, porque el gobierno, no, el gobierno no debería ser responsable de algo que es nuestra responsabilidad. Cuando uno choca y no trae seguro, uno no anda pensando, ay, ojalá que el gobierno me repare mi coche, ay, ojalá, no, porque sabemos que es nuestra obligación. De igual manera, en el seguro de casa pasa lo mismo. Nosotros tenemos una casa, es nuestra responsabilidad y es nuestro interés poder proteger todo lo que nos ha costado en dinero tenerla. Así que, poderosas, pues espero que este episodio les haya gustado, les haya servido de algo. Espero que el temblor no te haya asustado tanto, que te haya ido muy bien. Y que, bueno, esto nos haga ser un poquito más conscientes, un recordatorio de que, bueno, no sabemos en qué momento pueda pasar un desastre natural y hay que buscar la manera de minimizar el impacto que puede llegar a tener, en este caso económico, estoy hablando de un tema solamente económico. Y bueno, pues recuerden, si tienen alguna duda, escríbanme, no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Gal Asesores en Facebook, en Instagram, como Gaby de Gal en TikTok. Y bueno, pues nos vemos aquí la siguiente semana como cada miércoles. Yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya haciendo más tú, más poderosa. Hasta la próxima.